Muy buenos días a todos. Son las 8:20 hora Bogotá, es decir que en aproximadamente unos 40 minutos se abre la sesión en Estados Unidos. Pero antes, como siempre es costumbre, vamos a iniciar con nuestro análisis de apertura diaria antes de los mercados. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Como saben, estas sesiones se hacen desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Finveo. Inicialmente, ¿qué tenemos en el calendario económico para el día de hoy? Tenemos hoy lunes 6 de diciembre. Iniciamos nuestra sesión con los datos de pedidos de fábrica para Alemania, que tienen un dato bastante negativo. El mercado estaba esperando una contracción en este índice, en este indicador, pero la contracción fue bastante fuerte, más de lo esperado. Sería interesante entender un poco de este dato, tal vez en el rato de la tarde, con nuestra apertura semanal de mercados, en el cierre diario del mercado, entendamos qué es lo que sucede porque la caída es bastante fuerte. El PMI y la construcción de HGS, pues se mantiene, digamos que en niveles estables, no sorprende, pero tampoco varía muchísimo. Y uno de los datos yo creo que más interesantes el día de hoy, el PMI del sector de construcción para el Reino Unido se mantiene por encima de 50, indicando con expansión, y se mantiene pues igual por encima del dato anterior, bastante positivo. Vamos a tener declaraciones, o recientemente tuvimos declaraciones de parte de Broadbent, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Ahora, y vale la pena entender cuál es su posición respecto a qué va a pasar el final de año con la posición de política monetaria del Reino Unido, ya que hace un par de semanas se esperaba que fuera una posición de aumento de tasas de interés. A lo largo del día, no muchos datos más interesantes. Para Japón, uno que otro dato interesante de gastos de hogares. Y para Australia, la decisión de tipos de interés también me parece bastante interesante. Vamos a ver si tenemos, digamos que un movimiento sorpresivo o continuamos con lo que pues ha venido pasando ya desde hace tiempo. ¿Qué tenemos hoy en índices? Un sentimiento mixto. El S&P 500 comienza a iniciar la jornada bastante alcista, pero el Nasdaq ligeramente correctivo con un 0,18, muy similar al Dow Jones con un 0,17. Adicionalmente a eso, el terreno europeo sí es bastante alcista, sobre todo el IBEX 35. El índice dólar se recupera y demuestra básicamente, ya desde hace un par de sesiones, la supremacía del dólar para permanecer en terreno alto en general, y el índice euro corrige ligeramente el día de hoy, a pesar de que vimos movimientos correctivos del índice dólar. Se encuentra en un momento bastante alto. Este numerito 96 es un número bastante alto, y en esa cuota se ha mantenido ya desde bastante tiempo atrás el índice dólar. Si nos vamos a las materias primas, tenemos un movimiento alcista. Petróleo Brent y WTI van hacia arriba, teniendo en cuenta los movimientos correctivos que tuvieron la semana pasada. Pues hoy ya digamos que aprecian em, esa, mm, esa cuota como menos especulativa del mercado, y comienzan un poco a ganar terreno y a recuperar las pérdidas de la semana pasada. El oro corrige, pero igual no se aleja mucho de la cota de los 1800, estar pendientes. En cuanto al oro, en cuanto a la plata, tenemos un movimiento correctivo de 0,75. El cobre y el cacao, movimiento alcista muy ligero. Creo que hoy la gran noticia es la muy buena recuperación del Brent y del WTI. No hablo de una gran recuperación porque aún estamos muy debajo de lo que teníamos hace un par de semanas, que eran el petróleo rondando los 80, ¿no? Entonces sí es recuperación, pero no es nada más que el tratar de no perder grandes movimientos. En cuanto al escenario de criptomonedas, bueno, si se fijaron el fin de semana, si estuvieron pendientes a los números, a qué pasaba con los mercados, se dieron cuenta que el mercado de criptomonedas sufrió un gran golpe. Por ejemplo, aquí en Bitcoin tuvimos una caídas estrepitosas hasta los 47.000, inclusive mínimos que llegaron hasta 45.000, similares. En lo personal es bastante especulativo este mercado, bastante poco predecible. Y pues aún seguimos en ese movimiento bajista, a pesar de que hemos recuperado algunas cuotas cercanas a los 48.000.
hay un movimiento claramente bajista. Ethereum se acercó muchísimo a la cuota de los $4, inclusive menos. Y pues bueno, eso digamos que ya habla primero de que esto no actúa como un activo refugio, totalmente en desacuerdo con ese tipo de aclaraciones. Y por supuesto también entender que esto es un activo que sí hay que operarlo con diversificación. Y también pues hay que, se debe y es trabajo del trader mitigar el posible riesgo con otras inversiones menos especulativas y también menos volátiles. Solo para tener en cuenta. Por supuesto, el escenario es completamente negativo. Amanecemos con unos números bastante rojos. Tal vez volver a la cuota de los 50.000 para Bitcoin y Ethereum, volver a los 400. Digamos que ya me habla de un escenario más alcista, pero hasta el momento es completamente correctivo. Pero pues no sería extraño que otra vez volvamos a ver en un par de semanas a las criptomonedas subiendo hasta los 50, 60 y después volver a caer. Ya ha pasado en este semestre, recuerdo unas 3 o 4 veces que ha pasado ese mismo movimiento. En escenario de divisas, bueno, hoy tenemos un dólar americano que se aprecia. em, y por ejemplo, hay apreciaciones bastante fuertes, por ejemplo, contra el canadiense, a pesar de que el dólar está en un movimiento alcista, el dólar canadiense está actuando bastante defensivamente y se está apreciando contra el americano en 0,33 dólares, en 0,33%, perdón, teniendo en cuenta pues el buen momento que está pasando el petróleo. Perdón. El euro dólar hoy tiene un movimiento bajista, como lo mencionábamos, el dólar en general está apreciándose contra las principales divisas y se aprecia en un 0,19% frente al dólar, frente al euro, perdón. Sin embargo, el dólar continúa siendo más fuerte que una divisa de refugio clave como es el yen japonés en 0,36%. Y interesante, hoy la libra esterlina, a pesar de el movimiento alcista del dólar en general, se está apreciando un 0,20%, que es un movimiento que hay que vigilar porque la libra esterlina ha estado bastante presionada a la baja y le ha costado bastante salir de ese movimiento a pesar de que hemos visto uno que otro día positivo para la libra esterlina. Adicionalmente a eso no hay mucho más que analizar. La libra esterlina tiene un comportamiento mixto. Por ejemplo, si aprecia frente al dólar americano, perdón, un comportamiento bastante interesante porque se aprecia contra el dólar americano y también contra la libra esterlina. Es un último comentario para tener en cuenta. Vámonos directamente a nuestra plataforma de Finveo a revisar nuestros principales instrumentos. Y bueno, primero me gustaría comenzar la jornada agregando otra divisa clave, eh, que sería la libra esterlina, perdón, dólar americano, yen japonés, ya lo tenemos, sí. Bueno, ya tenemos las principales. De hecho, ya tenemos las principales divisas. Aquí me disculpan, pensé que nos faltaba alguna. Creo que vale la pena agregar a nuestro análisis el euro libra esterlina para tener en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos en los mercados? Estamos en gráficos de 4 horas. Recordemos que son los que a mí usualmente me gusta manejar. Eh, en lo personal, creo que este estocástico está bastante rápido, se está moviendo y no nos está dando la oportunidad de apreciar los movimientos de compra y de venta em, correctamente. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? El estocástico ya ajustado. El último movimiento que nos indicó fue un movimiento de venta que inició acá en la zona de 1,13644. Y pues bueno, se ha ido bastante, ha respetado bastante bien ese movimiento que el estocástico nos ha descrito. Hasta que no se rompa esta estructura, yo nunca no voy a poder hablar de un movimiento a favor del dólar americano. El movimiento a favor del euro, perdón, un movimiento a favor del euro. El movimiento a favor del euro que se dio recientemente comenzó acá, también marcado por el estocástico, terminó pues justo cuando inicia el movimiento acá, que el estocástico también ha sido muy asertivo para marcar. Em, Adicionalmente a eso, pues nada, yo en lo personal, si quieren operar el dólar americano, podrían irse con una operación de venta una vez se superen eh, los 1,12620. Es claro que es un nivel de soporte, el último nivel de soporte más interesante.
Y si vemos una cota por debajo de eso, pues podríamos ver a la cotización en los 1.11852. Hasta el momento, pues el movimiento es claramente bajista, poco volátil, las líneas son de bastante indecisión, las velas, perdón. Y bueno, pues ahí no hay mucho más que analizar. En cuanto al dólar americano contra el franco suizo, estábamos esperando un movimiento alcista de parte del dólar americano acá, que nunca se dio, sí se rompió ese movimiento, pero estuvimos bastante laterales. En este momento, ¿qué es lo que tenemos? La ruptura de esa lateralización y podríamos estar operando en largo, tal vez sí, pero me gustaría ser un poco más conservador en esta operación. El momento clave, por supuesto, de la operación, ya les menciono. El momento clave de la operación era, por supuesto, cuando se superó pues este último rango de máximos, pero podríamos tomar eso como nuestro stop loss y podríamos abrir una operación una vez se rompan los 0.92334, perdón, 0.92339, sí, teniendo pues mucho respeto por este movimiento alcista y también estar muy vigilante. ¿Por qué? Porque es que el movimiento alcista que yo esperaba tuvo que iniciar acá el, el 30 del mes pasado, hace 12 días, y no se ha dado con la fuerza que yo estaba esperando. Entonces, hay que vigilar. Aquí en Fibonacci que nos indicaría que el movimiento correctivo podría llegar a darse como máximo hasta la cuota de los, acá, hasta la cuota de los 0.92624, entonces tendríamos un margen de ganancia bastante limitado en comparación a nuestro nivel de riesgo, pero creo que vale la pena, puede valer la pena esta operación. Libra esterlina, dólar americano, seguimos en una tendencia claramente bajista, hoy el dólar americano no se ha levantado alcista, pero hasta que no rompamos esta estructura bajista, no veríamos una oportunidad de entrada para apreciar a la libra esterlina, a pesar de que pues hoy el dólar americano comienza el dólar index comienza bastante fuerte y la libra esterlina se comienza apreciando. A pesar de eso, no hay argumentos adicionales para buscar ese movimiento alcista de la libra esterlina. De hecho, nos tendríamos, es que lo más sabio sería ir a buscar, me reduzco, sería ir a buscar pues el último gran movimiento que se dio durante esa zona. Ya se los voy a señalar. A ver, el gran movimiento, por supuesto, que habría que ir a vigilar sería acá. Son los últimos mínimos interesantes. Los últimos niveles de cotización interesantes para vigilar, ¿no? ¿Qué sería la zona de los 1.31, 242? No hay mucho más que revisar en esta cotización. Por supuesto, yo no seguiría un movimiento bajista, puesto que creo que ya está bastante alargada y la cotización en varias ocasiones nos ha indicado la posibilidad de que eso cambie y veamos una ruptura. El dólar americano contra el yen japonés. Vemos como se ha rebotado en múltiples ocasiones acá en este nivel en la zona de 112.701, pero no hemos tenido la fuerza para superar con vehemencia los últimos máximos. Aquí, acá, acá, por ejemplo, entonces bastante complicada una operación de compra. Por lo menos a mí lo que me gustaría ver es de forma lateral, ya no de forma de movimiento, digamos que bajista, sino de forma lateral. Lo que me gustaría ver es la ruptura de estos últimos máximos. Por encima de 113.504 yo tal vez estaría pensando en una operación de compra, porque es claro este movimiento de rebote una, dos, tres veces. eh, pero hasta que no que se rompan esos máximos, que los he visto bastante fortalecidos, también bastante claros, digamos que el dólar americano no tendría mucha oportunidad de crecer contra el yen japonés en una clara tendencia alcista, como por ejemplo lo fue en este movimiento, que es el movimiento que yo estoy esperando buscar. El dólar americano contra el dólar canadiense, bueno, bastante lateral. Tuvimos aquí una ruptura de este pequeño rango, pero nos volvimos a la lateralidad. Eso indica claramente movimientos pues poco fuertes, poco volátiles en la cotización.
Y bueno, yo creo que podríamos irnos es a favor de esta operación de venta. La cotización podría estar rompiendo tal vez los 1.27943 de nuevo. Sería un buen momento para abrir esta oportunidad. Stop loss en 1.28263 y vamos a buscar aquí abajo los 1.27427. Una operación intraday no debería demorarse más de un día. Y pues bueno, estamos apoyados por el estocástico y además tenemos un rebote claro con este pullback de hace un par de sesiones. Dólar australiano, dólar americano continúan en una tendencia bajista. Mm, en lo personal, pues el dólar americano está bastante fortalecido contra el dólar australiano. Y bueno, en lo personal, no me gustaría operar esta operación, este par de divisas. El movimiento clave o interesante, creo que sería el movimiento buscando aquí a la zona de la directriz bajista. ¿Qué puede suceder? Podríamos estar operando con stop loss acá, take profit o bueno, tal vez apertura a precios actuales. Y pues estar buscando la directriz más o menos en este punto de los 0.78, 871 como punto muy ambicioso. Em, pero pues no quiero hacer eso porque estaríamos operando en contra de la estadística. La tendencia es bajista, estaríamos operando a favor. No me llama mucho la atención, em, pero podría darse. Sí, yo en lo personal permanecería un poco reacio a operar este indicador. Este par de divisas, si soy sincero. El dólar, perdón, el libra esterlina yen japonés. Primero vamos a modificar unos parámetros aquí el estocástico en la ralentización. Listo. Que tenemos un movimiento alcista que parece que está perdiendo fuerza, bastante claro. em, pero tampoco veo como la oportunidad de entrada, por lo menos muy clara en este indicador. Vamos a marcar aquí un movimiento, déjenme, hago esto. Entonces, como el último movimiento claro que se ha tenido en la cotización, que es un movimiento ligeramente bajista, pero que ha sido un movimiento más de ruptura de laterales, ¿no? Aquí vemos como la libra esterlina no soportó el último nivel y perdió, pero volvió a recuperar. Tal vez una vez rompiendo los 150, 320, yo podría tomar una posición tal vez de compra aquí, apoyados por este stochastic, que aunque no se encuentra completamente en zona de sobreventa, podría apoyar esa operación, pero la verdad no tengo digamos que no me produce mucha eh, confianza operar de esa manera. De un minuto cambiamos esto aquí. Mm, Vela bajista en rojo, por supuesto. Vela alcista en verde. Listo. Vamos a aceptar. Vamos a establecer que sean velas japonesas. eh, Velas japonesas. Y listo. ¿Qué tenemos en esta cotización? Euro libra esterlina, movimiento claramente alcista, que en las últimas sesiones ha atacado la parte baja de estos últimos mínimos. Si me lo permiten, esta es la zona clave de este indicador. Qué pena con ustedes, se me cerró la sesión por unos minutos, ya otra vez recuperamos la sesión y voy a compartir para lo que les estaba diciendo, por si no me escucharon, por si se cortó la señal antes de. El punto clave es aquí esta zona entre estas dos líneas que resalté, que me gustaría a mí ver que la cotización llega acá de nuevo para buscar una operación de compra, teniendo en cuenta que este ha sido un punto de pivot que ha funcionado en varias ocasiones, o si los perdemos, pues ir en venta. Por ahora la cotización avanza con este movimiento bajista, que para los que entraron en esa posición, pues
yo ya estaría en lo personal pensando en la oportunidad de ya recoger ganancias, ¿no? Y eso era lo último que les iba a mencionar. La verdad era bastante corto, pero se cortó la grabación. Y pues nada, desearles un muy buen fin de inicio de semana, perdón. Esperar que esta información les sirva en sus operaciones. Y pues nada, nos vemos en hora de la tarde con el cierre semanal, el cierre del mercado y por supuesto estaremos comunicados con los otros canales pues de información de parte de Finanzas Trading. Un saludo y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.